Hoy en el recuento, Huawei la pasa muy bien, vende un 50% más que el año pasado. Además, Samsung pospone de forma global el lanzamiento del Galaxy Fold. Además, Xiaomi tiene planes grandes para la India. También te contaré los casi 50 dispositivos de Huawei y Honor que actualizarán. Y para terminar, te muestro un nuevo inflador de llantas de Xiaomi. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si te gustaría o no que Instagram ocultara los likes, tal como una imagen que te mostré. La gran mayoría no está de acuerdo con esta decisión, así que vamos a ver en qué terminan estos planes de Instagram. Pasemos a la primera noticia. De hecho, muy buenas noticias para Huawei y por supuesto también para sus fans, ya que según South China Morning Post, Huawei ha aumentado un 50% sus ventas en estos primeros 3 meses del año con respecto al año pasado. Entonces, de verdad que es impresionante el crecimiento que están teniendo. En el primer cuarto del 2018, Huawei vendió más o menos 39.3 millones de dispositivos, mientras que en los primeros 4 meses de este presente año parece que están cerca ya de llegar a los 59 millones de smartphones vendidos. Entonces, definitivamente, Huawei parece haber encontrado la fórmula exacta para seguir creciendo en un mercado que ya no se encuentra tan creciente. Entonces eso lo hace todavía más destacable. Participa en la encuesta y dime si crees que Huawei le quite el primer puesto a Samsung antes de que termine el año. Donde sigue sin haber buenas noticias en Huawei es en Estados Unidos, ya que siguen acusándolo de estar colaborando con el gobierno chino. En este caso específicamente la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, acusó a Huawei de haber recibido dinero de parte de la Comisión de Seguridad Nacional de China a cambio de colaborar con ellos. El diario The Times, que es de la Gran Bretaña, ha comunicado precisamente esto y de hecho para tener ambas partes y de hecho como para tener una noticia completa trató de contactar a los voceros de Huawei que se negaron a comentar algo sobre estas acusaciones por parte de la CIA. Así que parece que esta telenovela entre Huawei y los Estados Unidos sigue sin tener un buen final y aún así sorprende que Huawei siga subiendo en ventas, ya que no tiene presencia prácticamente en los Estados Unidos. Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Ahora son malas noticias para Samsung y también para sus fans, ya que al parecer Samsung ha tomado la sabia decisión de retrasar el lanzamiento del Galaxy Fold, o por lo menos está retrasando sus eventos por lo pronto de China y de España, y seguramente a lo largo del día y de la semana se irán anunciando retrasos en los eventos que estaban programados en otros países. Al parecer Samsung quiere corregir por completo los errores que estaban reportando algunas personas que tuvieron el Galaxy Fold en sus manos para revisarlo, que ya te mostré en videos pasados. Así que seguramente también los que ya lo hayan preordenado en los Estados Unidos, que era el único lugar donde ya estaba la preventa, tendrán también un retraso en las entregas de sus dispositivos, pero esperemos que todo esto termine de forma correcta y que simplemente sea un retraso para tratar de corregir este problema y que no vuelva a suceder. Todos esperamos que no sea un caso como del Galaxy Note 7 que terminó en una tragedia total. Pasemos a otra noticia. Ahora hablamos de Xiaomi y sus planes en la India, ya que es uno de los mercados más competidos en la gama media. En este caso, Xiaomi ha tomado la decisión de abrir 5,000 tiendas más en un solo año en aquella región. Esto lo afirmó Manu Kumar Jain, vicepresidente de Xiaomi y director general de Xiaomi India, ya que no quieren depender únicamente de ventas en línea, sino también tener algunas tiendas físicas, porque por supuesto creo que a las personas les da más confianza sentir el dispositivo en sus manos antes de adquirirlo. Y seguramente después de expandirse tanto en la India, seguirán su expansión en otras partes del mundo, abriendo nuevas tiendas físicas. Siguiente noticia, toca hablar de Huawei, aunque en este caso acompañada de su submarca Honor, y es que ya han lanzado una imagen a través de la cual conocemos los dispositivos que recibirán la actualización a MIUI 9.1, que está basada a su vez en Android 9 Pie. Entonces esto nos encanta porque son prácticamente 50 modelos. Está toda la familia P30, incluyendo al modelo Lite, por supuesto, que son los que creo ya la tienen. También la
familia P20 incluyendo al modelo Lite, la familia P10 incluyendo al modelo Lite, además de los Mate 20, aunque en este caso misteriosamente no aparece el modelo Lite, también a la familia Mate 10 sin incluir al Lite, Mate 9 sin Lite, y después están los Nova 4, 3, 3i, 2S, 4e, 3e, después varios modelos de la serie Enjoy, también tenemos al Honor 9 Lite, al Honor 8X Max, al 20i, 9i, Play, Honor 8A, 8X, 7, Honor 10 y Honor V10, además de sus tablets. Entonces, al parecer, Huawei se está preocupando bastante por sus usuarios, y esto por supuesto se verá recompensado en su fidelidad, porque los usuarios normalmente sí buscan que las compañías mantengan actualizados sus dispositivos. Y vámonos a la última noticia. Es simplemente un lanzamiento curioso de Xiaomi, que ya sabes que de repente, de vez en cuando, nos sorprende con algo inesperado. En este caso, un aparato capaz de inflar las llantas de tu bicicleta o tu balón de la reta. A través de su pantalla muestra la presión a la cual va a tener inflada la llanta o también el balón. Tiene una batería de 2000 mAh que puedes cargar a través del puerto micro USB, y según sus datos, con una sola carga puede inflar hasta 11 ruedas de bicicletas, 41 balones de fútbol o 50 ruedas o llantas del coche. Así que la verdad, un aparato muy práctico. Nunca había visto en mi vida algo así. Tú dime si es un producto innovador o si simplemente es una refinación de Xiaomi que ya existía. Por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo, y nos vemos la próxima.